Continuamos con su programa Así se expresa. Como habíamos anunciado, durante esta semana tenemos la compañía del ingeniero Carlos Peña. Buenos días, Carlos. Kelvin, un gran placer, Abril. Buenos días. Bendiciones a ambos. Un honor estar con ustedes en este espacio. El honor es nuestro que esté por aquí, más este domingo, que tanta lluvia cayó en el país por la tormenta de huracán Irma. Y bendecir a Dios, a la vez agradecerle porque nos protegió una vez más. Su mano estuvo sobre toda nuestra isla, demostrándonos cuán grande es su amor por este pueblo dominicano. Ojalá que podamos reciprocar ese amor al Señor que Él nos ha demostrado tener a nosotros. Y ojalá que las autoridades por el norte, que fue muy afectada por esta huracán. Carlos, pero hoy vamos a hablar de tu candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, al cual pertenece. Ya hace más de 13 años, últimos 13 años que el Partido de la Liberación Dominicana no hace elecciones internas, no ha acogido nuevas autoridades, y tú eres parte del equipo, que es miembro del Comité Central, que ha presentado propuestas y que ha llevado delante de las autoridades para que se hagan elecciones internas. Y al parecer no te ha escuchado. Y queremos escuchar tu opinión sobre esto. Bueno, Kelvin, Abril, en términos reales, el PLD se ha dejado arrebatar una serie de elementos históricos que le caracterizaban ante la población dominicana. Por ejemplo, el discurso anticorrupción y antiimpunidad ha sido un discurso enarbolado por el PLD desde su fundación. De hecho, el PLD fue fundado como una negación del PRD y del sistema, pero nos hemos visto que con el pasar del tiempo, el transcurrir de los años, el PLD ha abandonado el libro del profesor Juan Bosch y ha abrazado otros libros. El PLD ha dejado de ser un partido de centro izquierda para convertirse en un partido de derecha, y sus políticas neoliberales y en ocasiones ultraconservadoras pues nos dejan a nosotros como generación política joven un sabor muy amargo, que de no hacer lo que tenemos que hacer y de lo que de manera personal hemos comenzado a hacer recorriendo el país, cada municipio, cada barrio, cada provincia, pues de seguro que perderemos este instrumento de la democracia. Una de esas características ha sido el olvidarse el PLD de los pilares sobre los cuales el profesor Juan Bosch fundó esa organización. Pilares como cuáles: el centralismo democrático. ¿En qué consiste el centralismo democrático? Ya Lenin hablaba de eso. Lenin describía el centralismo democrático como la obediencia o el apego de las minorías a lo que establezcan las mayorías en los partidos políticos. Pero también el fundamento y este pilar importantísimo sobre el cual Juan Bosch fundó el PLD, que es la crítica y la autocrítica. En el PLD, la dirección de ese partido, y tengo que decirlo con mucho dolor y mucha tristeza, ha renunciado a su rol político para convertirse en empleados de los gobiernos del PLD. Por eso no vemos un comité político crítico, un comité político que le diga al gobierno, que entre comillas es del PLD, mira, lo que están haciendo no está bien. Esas ventas que hicieron de las empresas del Estado en el gobierno 96-2000 no está bien. Esas concesiones de los aeropuertos nuestros no estuvo bien. Esas explotaciones mineras que se están haciendo en detrimento de nuestro medio ambiente no está bien. Esa compra de los tucanos que se hicieron no está bien. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué esa dirección política no confrontó a los presidentes de turno en ese momento cuando se reunían en el comité político? Porque renunciaron a transformar el país por la vía política para apegarse simple y llanamente a un decreto. Y por temor a no perder ese decreto, decidían hacer silencio, o preferían hacer silencio, a pesar de que eso iba a irse acumulando con el tiempo. Entre esas cosas está pues el anquilosamiento en las posiciones internas. Sí, hoy tenemos con mucha vergüenza, hay que decirlo, al secretario de organización del PLD, al secretario, perdón, de finanzas del PLD en Najayo. Víctor Díaz Rúa. O sea, el ingeniero Víctor Díaz Rúa. ¿Cómo se le puede hablar a esta población dominicana de que el PLD ha hecho lo que ha tenido que hacer, teniendo su secretario de finanzas hoy en Najayo por el caso de triste, lamentable y vergonzoso de Odebrecht? Esa es la acumulación de un periodo prolongado de permisividad. La dirección del PLD ha sido muy permisiva con gente que ha delinquido, gente que estando ocupando posiciones importantes en términos orgánicos en esa organización política y que todo el mundo lo sabía y lo conocía, se le ha permitido que sigan a sus anchas
deteriorando la imagen de esa organización política. Por eso yo felicito al sector joven, a la nueva generación, que ojalá vengan todos a generación de servidores, para que de esa manera podamos devolverle al país una estructura distinta, que la gente vea, mira, el PLD me está mostrando nuevos rostros de cara al 2020, porque si el PLD comete el error de volver a presentarles a este país rostros envejecidos políticamente, nombres desacreditados socialmente, el PLD podrá estarse enfrentando a un momento muy triste de su historia política. Cuando hablamos de generación, sabemos que tú eres miembro del Comité Central y has estado impulsando un nuevo discurso, pero a través de generadores de servidores. ¿Por qué no hacerlo por el PLD? Generación de servidores, Kelvin, Abril, es una corriente de pensamiento en lo político, económico, social, administrativo y espiritual, que busca colocar en la mente y el corazón del dominicano el deseo, la pasión por servir a los demás, más que servirse a sí mismo. Como decía Juan Bosch, las mentes nobles, como los pueblos grandes, buscan dar, no recibir, servir, no ser servido. Es hacerle entender al dominicano que las posiciones públicas no son para enriquecerse, que las posiciones públicas no son para que se les rinde pleitesía y para que se le dé honra y honor a quienes la ostentan. No, las posiciones públicas son para servirle al dominicano. Son para utilizar de la mejor manera el poder y el presupuesto de la nación para agregarle valor a ese niño que necesita ser mejor educado, a ese envejeciente que necesita protección, a ese profesional que necesita salir no solo con su diploma de la universidad, sino también con la garantía de que tendrá un empleo donde ocuparse y donde servirle a la nación. Las posiciones públicas son para ponerla al servicio de la gente. Lo que ha ocurrido lamentablemente en nuestra corta historia republicana es que quienes nos han dirigido desde las distintas posiciones, desde los distintos niveles de gobierno, han entendido que esas posiciones son regalos que a ellos le entregaron porque ellos se lo merecían y no instrumento para poder servirle a la nación. Carlos, tú has sido muy crítico con las aseguradoras de riesgo de salud y con administradoras de fondos de pensiones. Si tú llegases a ser candidato presidencial, ¿cuál tú crees que es la solución para superar este problema? El mismo día que nos estemos posicionando como presidente de la República, ese mismo día estamos introduciendo una modificación amplia a la ley 87-01, eliminando pura y simplemente las administradoras de fondos de pensiones y eliminando las administradoras de riesgos de salud. ¿Por qué razón, Abril? ¿Por qué razón? Cuando tú analizas cuál es el rol de una ARS, te lo pongo primero con las ARS por el tema de la salud, tú te das cuenta que estás ante una estructura de intermediación innecesaria, una estructura que la puedes desaparecer sin problemas y lo que vas a tener en tus manos será más dinero para poder invertírselo al sector salud. Te pongo un ejemplo simple. Si le preguntamos a los chicos que están acá en el estudio, todos están afiliados a una determinada ARS, pero más de la mitad de ellos no han utilizado su seguro médico para comprar medicamentos en los últimos 12 meses. ¿Qué ha pasado con esos 8,000 pesos? Esos 8,000 pesos que de seguro tú no los has utilizado en los últimos 12 meses, ¿no? Claro. No. Esos 8,000 pesos no te lo devuelven el año próximo, no te lo acumulan el año próximo. Al final del año no te envían un cheque como en el income tax que te envían en Estados Unidos, un cheque devolviéndote lo que te corresponde. Es un dinero que va a las arcas privadas de estas administradoras de fondos de pensiones. Nuestros técnicos, por ese concepto, están diciendo que las ARS se están llevando más de 600 millones de dólares al año. Ok, pero tú lo sustituirías ¿por qué entonces? No, solo dos. Una ARS pública y una AFP pública. No tiene por qué estar el sector privado haciendo negocio con la salud de los dominicanos. No puede ser la salud del pueblo dominicano un instrumento de enriquecimiento para que un grupo como las ARS se estén llevando más de 3,000 millones de pesos todos los años. Auditable, lo que se puede auditar, porque hay unos costos hundidos y unas transferencias entre empresas afiliadas que se están haciendo para ocultar gastos, aumentar gastos, mejor dicho, y así reportar menores dividendos. Lo mismo con las administradoras de fondos de pensiones. Y además que la salud es un derecho fundamental. No, nosotros debemos perseguir como dominicanos, Kelvin y Abril, que solo baste con usted decir soy dominicano para que lo tengan que atender en cualquier centro médico público o privado.
Que ya no haya que pasarle a usted el pedigrí. Déjame ver si el procedimiento que te vas a hacer está incluido en este catálogo. Déjame ver si el médico que te va a atender está afiliado a esta ARS. Déjame ver si el medicamento que te han indicado está incluido en el catálogo de medicamentos. Óigame, es una locura lo que estamos viviendo con las administradoras de riesgo de guardando salud. las diferencias, eso hace en todas partes del mundo, porque en Europa, que es donde hay un estado de bienestar más desarrollado, los seguros existen. No tal vez los públicos, sobre todo, existen y las personas están supeditadas al uso de ellos. O sea que no necesariamente tienen que desaparecer como tal, sino tal vez modificar la ley para que ésta sea más justa con nosotros los usuarios. Mira, nosotros hemos vivido de parche en parche, Abril. Hemos ido de remiendos en remiendos. Hay cosas que no necesitan más remiendos. Decía Carlos Marx cuando le preguntaban qué hacer por la sociedad. No, esto no hay que analizarlo más. Esto lo que hay es cambiarlo. Y si tú simulas el sector salud sin las administradoras de riesgo de salud, te das cuenta que no son necesarias. Son un eslabón que tú le eliminas de la cadena y los demás eslabones los une y todo sigue operando en mejores condiciones. En mejores condiciones. Porque esto no solo afecta a los afiliados que reciben los servicios médicos, no. También afectan a los profesionales de la salud con las perversas glosas. Pregúntale a los médicos. Te envían una serie de facturas al mes a la ARS y de allá para acá la ARS le dice al médico, mira, vamos a hacer las glosas y de estos 10 procedimientos que tú hiciste, solo te reconozco 5. Hasta los médicos están al grito con este tema. Yo pienso que hay que darle soluciones drásticas. Por eso cuando hablo de generación de servidores y hablo de nuestro recorrido a nivel nacional, decimos que generación de servidores es la última alternativa pacífica para poder darle respuesta a las demandas violentas que el pueblo dominicano está exigiendo en este momento. Porque hay que hacer cosas grandes. Hay que decirle a los generadores eléctricos, mira, no me vas a cobrar más la electricidad bajo la ecuación de precio que me estás facturando. ¿Ese discurso no chocaría con los empresarios en tus aspiraciones presidenciales para el 20? No, tengo años chocando con ellos, Kelvin, Abril. Tengo años chocando y estoy dispuesto a seguir sobre chocando todo con lo del ellos. servicio eléctrico. No, tengo años chocando con ellos. Y va a chocar inclusive con las estructuras de mi partido. Va a chocar con las estructuras de los distintos partidos del sistema, porque aquí hay lo que definimos en generación de servidores, el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? El antiguo régimen es un matrimonio político-empresarial donde lo más oscuro del empresariado ha logrado penetrar a los partidos políticos y hoy tienen miembros en el comité central del PLD y en los comités centrales de todos los partidos. Hoy tienen hasta ministros. En este gobierno hay ministros que son cuotas del empresariado. Vamos a estar claros con eso. Y lo hubo en el gobierno anterior. Entonces, eso hay que romperlo. No hay posibilidad de dar el salto al desarrollo como nación sin que no haya una ruptura con el sistema. Aquí tiene que haber una ruptura con el sistema. Nosotros estamos proponiendo una ruptura con el sistema de manera pacífica. Porque si no nos lo permiten de manera pacífica, otros vendrán a hacerlo de manera violenta y de manera incontrolable. Tú eres muy crítico con tu partido, con el Partido de la Liberación Dominicana, y entiendes que está maleado, para usar una palabra que no sea muy fuerte. ¿Cómo tú entiendes que puede lograr esos cambios desde una estructura que está tan podrida, vamos a decir? ¿Cómo tú entiendes que tú puedes lograr esos cambios en una estructura que tiene 13 años gobernando de un gobierno del que tú has sido parte? ¿Cómo tú piensas que lo vas a lograr? Bueno, hemos sido parte desde el punto de vista que trabajamos por nuestra organización política, como siempre. Recuerda que a los 28 años, 29, fui diputado de la República. Y luego dirigiste una de las generadoras de electricidad. Sí. Antes de ser diputado, por 2 años, estuve en una posición importante en el sector eléctrico, donde le devolvimos millones y millones de dólares al pueblo dominicano. Te pongo un ejemplo. Me tocó encabezar a mí la negociación para quitarle de las uñas a AES 87 millones de dólares. AES me va a ver con buenos ojos a partir de ahí. De ninguna manera. Pero Palomar La Vega también nos tocó dirigir unas negociaciones para renegociar los contratos de Palomar La Vega, donde le quitamos a partir de ahí 56 millones de dólares todos los meses. Y así sucesivamente una serie de frentes que nos hemos abierto, pero siempre en provecho de los mejores intereses de la nación. Es cierto, Abril. Es cierto, no puede dar salud quien está enfermo. No se puede dirigir una nación con gente enferma y gente cuestionable. Por eso gobernaremos con lo mejor de la sociedad dominicana. No importa que esté en el PLD,
que esté en el PRM, que esté en la sociedad civil, que esté en los miembros de la Marcha Verde. Donde quiera que haya un dominicano que tenga en su corazón la pasión por servir a esa nación, a ese corazón nosotros vamos a tocarle la puerta para que nos acompañe. República Dominicana es de todos, nos pertenece a todos, pero le toca a esta generación decidir cuál República Dominicana es la que quiere. La República Dominicana de la corrupción, de los corruptos, o una República Dominicana que pueda ser una potencia agropecuaria, tecnológica, educativa, que podamos depender de nosotros mismos y no de lo que otras potencias internacionales establezcan, ni de lo que nos imponga una de las multilaterales, que cuando no le complacemos, pues inventan cosas en contra de la nación. No, eso debe terminar, pero le toca a esta generación decidir por cuál de los dos caminos va a recorrer. Tú sabes, Carlos, que República Dominicana es un país muy creyente. En el caso tuyo eres pastor. Así pero es. también eres candidato presidencial. Y tú eres de una determinada religión y la mayoría de los dominicanos somos católicos, incluyéndome. ¿Cómo tú le llegarías a ese sector y a aquellos también que no creen en Dios? Bueno, que son ateos. Como católico, Kelvin, ¿a ti te gustaría tener un gobierno incuestionable? Como católico, Claro, ¿te gustaría tener un gobierno que no robe el dinero de la gente? Un gobierno que respete la vida desde la concepción. Un gobierno que respete la familia en su concepto nuclear. Un gobierno que no permita nunca la eutanasia, la eugenesia, el aborto en ninguna de sus manifestaciones. Te debo decir que dentro de la comunidad católica, probablemente de la gente que aspira en este momento, tenemos la mayor aceptación, Kelvin. Porque cuando el católico en términos reales analiza lo que busca de un candidato, nosotros se lo estamos ofreciendo. Y estamos ofreciendo llegar con las manos sueltas. Con las manos sueltas. Y cuando le digo con las manos sueltas, es no llegar atado a ningún sector empresarial. Detrás de nosotros no hay ningún sector empresarial, no hay ningún poder hegemónico, como decía Antonio Gramsci, maniobrando para luego utilizarnos e instrumentalizarnos desde el gobierno. Vamos con plena independencia. ¿Para qué? Para hacer lo que tengamos que hacer. Para cuando tengamos que decirle a los Vicini, mira, las tierras del ensanche Luperón, del ensanche Espaillat, del 24 de abril, de Gualey, de los Guandules, no te pertenece. Le pertenece a esa familia que tienen 30, 40 años ahí. Poder enfrentarlos sin que ellos me saquen una factura de que me entregaron 8 o 10 millones de dólares en la campaña. Poder decirle a los que tienen Sanssouci ahora mismo allá, de aquel lado del río, no, eso no pertenece al Estado Dominicano. Poder decirle a los que tienen las tierras del CEA de manera irregular, tienen que devolver las tierras del CEA. Poder decirle a los concesionarios de nuestros aeropuertos, tienen que devolvernos nuestros aeropuertos porque ustedes han fracasado en el proyecto de concesión que le dimos. Poder decirle, cómo no, a AES, tiene que devolvernos a Dominican Power Partner de 210 megavatios allá en Los Minas, porque ese generador le pertenece al Estado Dominicano. Poder decirle a Palomar a la Vega, la mitad de Palomar a la Vega le pertenece al pueblo dominicano, porque esa generadora se instaló al amparo de la reforma de la capitalización del sector eléctrico, y eso establecía que el 50% de esa generadora le pertenecía a Edenorte. Tienen que devolvernos la mitad. Poder decirle a los que tienen los ingenios dominicanos que eran propiedad del pueblo dominicano, tienen que devolvérnosla, porque los quebraron. Poder decirle a la gente de Inver, allá en Puerto Plata, vamos a sembrar y a recuperar las tierras del ingenio de Montellano y del ingenio Amistad para volver a parir, hacer que para nuestra tierra en beneficio de nuestros nacionales. Pero para hacer eso hay que tener las manos libres. Quiero llegar con las manos libres. Qué difícil, porque aquí todo el mundo le da el candidato presidencial. Dinero por aquí, dinero por allá. Pero no imposible, jipeta. Kelvin. Pero no imposible. Y mencionas jipetas. Miren, en una ocasión, hace ya unos meses, se presentó un empresario a nuestras oficinas. Y nos dice, Carlos, te traigo... ¿Tu oficina política? A nuestras oficinas políticas. Y te traigo 10 jipetas del año. Hasta joven, me habló de las marcas. Con 3 personas y un chofer, que todo estará costeado por nuestras empresas. Yo le dije, es que no. Es que yo no quiero eso. Esa no es la política que quiero yo enseñarle al dominicano. Yo quiero hablarle al dominicano de otra forma, de un nuevo modelo de hacer política que rompa con el antiguo régimen. Si usted quiere apoyarme, apóyeme en los términos políticos que yo quiero que usted me apoye y en los términos financieros auditables, que yo mañana pueda decir, ciertamente ese empresario me dio en los rangos auditables cierto nivel de cooperación. Carlos Peña, cuando un dirigente político va a un sector, en la capital cualquiera, de una vez el dirigente te dice, mira, hay que mover, trasladar y eso necesita logística. ¿Cómo tú le dices a ese joven o que tiene una receta médica, ayúdame con un discurso sin proporcionar dinero en la campaña? Kelvin, esa es
la forma vieja de hacer política. Ese es el antiguo régimen que no ha resuelto ningún problema. Desde que nacimos estamos viendo ese esquema de hacer política. Y alguien me dirá, Carlos, pero es utópico lo que está planteando. No, es que estamos planteando una ruptura con el sistema. Estamos planteando una ruptura con el viejo modelo. Es una ruptura donde el dominicano empieza a vivir un tiempo nuevo en el plano político, porque muchos de esos compromisos que en la campaña se hacen son los que no han permitido que tengamos resuelto grandes problemas nacionales. No tenemos un solo problema nacional resuelto. ¿Ustedes han pensado en eso? No tenemos un solo problema nacional resuelto. No está la energía resuelta. No está el desempleo. Se va a resolver con Punta Catalina. No está, ese es otro tema, Kelvin. No está el desempleo resuelto. Tenemos 20 años con un 14% de desempleo. Óigame esto. No está la seguridad social resuelta. No está la seguridad ciudadana resuelta. Y no está el problema agropecuario, de nuestra producción agropecuaria. Nosotros venimos con una política de 0 metros cuadrados de tierra ociosa en República Dominicana. Todo el que tenga 1 metro cuadrado de tierra en nuestro país tendrá que ponerlo a producir. República Dominicana está llamada a ser el centro de abasto de toda la región del Caribe. Tenemos tierra que Israel nos envidia. Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados, menos de la mitad del territorio que tenemos nosotros. Israel es una potencia agropecuaria. Pero nosotros hemos mirado a otras cosas. Hemos mirado a otros sectores que económicamente no son sostenibles, como la minería y otros sectores que no los voy a tocar en este momento. Pero hay que volver a la tierra, hay que volver al campo. Una pregunta. Tú dices que estás en contra de las 3 causales del aborto. ¿Qué tú le puedes decir a mujeres como la mamá de Esperancita, por ejemplo, o aquellas que tienen embarazos anencefálicos o con bridas amnióticas que son incompatibles con la vida de esos fetos? Tú estás diciéndole entonces básicamente que están obligadas a arriesgar su vida durante 9 meses porque un embarazo conlleva riesgos, solamente porque tus valores cristianos no te lo permiten. Pero el país no es solamente de los cristianos. Así es. El país es de todos. Así es. Entonces, las mujeres entendemos que la iglesia, cual que sea, no tiene el derecho de decidir qué va a hacer o no con su cuerpo. ¿Cómo tú piensas manejar ese tipo de temas desde tu visión cristiana para no mezclar lo que es el Estado con religión? Claro, no es un tema religioso. El tema del aborto no es un tema de religión, para nada. Y quienes quieran limitarlo a ese tema... Te puse 3 ejemplos. Esperancita murió, pudo haber muerto de todas formas, pero nunca lo sabremos porque no se dio la oportunidad. La brida amniótica fue un caso que se utilizó en Chile para permitir, como ejemplo, para permitir el aborto. Un bebé anencefálico sencillamente no tiene cerebro, o sea, no hay forma de que sobreviva. ¿Por qué obligar? Pero estamos hablando de la misma cosa, Abril. No es un tema de religión. Yo quiero que saquen en la religión de este tema. La religión no tiene que ver absolutamente nada con el respeto a la vida. El respeto a la vida es un tema de carácter ético. Y hay quienes no creen en Dios, hay quienes no tienen ninguna inclinación ni vinculación religiosa y son personas éticamente correctas. Respetar la vida es ser éticamente correcto. Ahora, ¿qué es lo que planteamos de manera personal desde Generación de Servidores? Cuando tú vas a salvar a alguien que va en un despeñadero, pero en ese alguien hay varias personas, junto a ese alguien hay varias personas, tú lanzas una cadena hacia abajo y empiezas a subir a todas las personas que están debajo en el despeñadero. Alguien que no tenga la fortaleza suficiente para sostener la cadena va a soltarla y va a perder la vida. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Que se salve a todo el que tenga vida. Todo el que tenga vida debe ser salvo la madre y salvo el niño, porque son 2 personas. Ahora, en ese procedimiento salvífico del médico, óigame, si alguien tiene que perder la vida, lamentablemente, porque no logra sostenerse en el tiempo, no tiene la capacidad física para poder retener la vida, no se puede condenar al médico por eso. De ahí a abrir una ventana, porque es un tema ya de jurisprudencia que tenemos, de ahí a abrir una ventana con estas causales es otro tema. Cuando tú analizas España, analizas otros países europeos, te das cuenta de que se abrieron las puertas del aborto por esas causales y hoy se ha convertido en una epidemia y hasta en una pandemia en esas comunidades. Aquí, ¿qué tenemos que promover? Promover el fortalecimiento de la familia. Y cuando te hablo de generación de servidores, te estoy hablando de un pensamiento que cree en la familia, que cree que las políticas públicas, absolutamente todas, deben estructurarse y aplicarse en función de la familia dominicana. Nosotros, lamentablemente, hemos trabajado para destruir la familia.
La clase política ha trabajado en este país para destruir la familia. Políticas públicas que no han ido al fortalecimiento familiar. Y usted ve, por eso tenemos mucho mayor cantidad de familias monoparentales, por eso tenemos niñas que se están embarazando porque no encuentran en muchas ocasiones el afecto del padre, y ese afecto que no tuvo en su padre lo va a buscar en cualquier vendedor de sueños que se aparece por su casa, ¿no? Y se entrega a los brazos de alguien que no le va a valorar como mujer y que no puede valorarla como mujer porque ella ni siquiera está estructural y físicamente formada para esos fines. Yo creo que volver a la familia nos va a ahorrar, y hablaba de eso en Constanza recientemente en La Vega, nos va a ahorrar millones y millones de pesos. Cuando tú a la familia vuelves para evitar que el padre sea un violento en términos de violencia doméstica, tú estás ahorrándole dinero a la salud pública. Cuando tú logras que ese padre que llega borracho a la casa ya no llegue borracho a la casa, le estás ahorrando al Estado Dominicano millones de pesos, hasta en accidentes de tránsito y otros males colaterales al tema familiar. ¿Sería viable educación sexual en la escuela? Es educación. Toda educación tiene que ser bienvenida, Kelvin. Ahora, hay que definir esa educación sexual. No es fácil. En primera hora religión, después sexual. No importa, es educación. Y decía Pedro Enrique Sureña, la educación nos hará libre. Decía José Martí también, sean cultos para que sean libres. No se le puede tener miedo a la educación. La misma Biblia dice que el pueblo se pierde porque le falta información. Además, es mejor que la reciban de personas preparadas a que se pongan a buscarla en Google o a inventar con vendedores de sueños, Sí. y al final la van a recibir, entre comillas, como quiera, pero de una manera errada. No hay que temerle a la educación. Ahora, que sea educación y no promoción de una corriente, que son dos cosas diferentes. Cuando tú al niño en la escuela me le estás dando preservativos, pues entonces tú no estás educándomelo. Tú no le estás promoviendo otra cosa. Por eso te digo, Kelvin, cuando me preguntaba de la comunidad católica, primero, nuestro proyecto no es un proyecto religioso. Nuestro proyecto es un proyecto político para gobernar y para servir a todos los dominicanos que entiendan que República Dominicana puede ser diferente, que podemos ser grande como nación, que podemos exportar antes que importar. Sabes que tú eres parte del relevo político, pero en el PLD, el cual partido que tú perteneces, y los demás, hay un tranque que solamente dicen que se gana con Leonel o con Danilo. ¿Cómo tú vas a romper ese paradigma? Es que los PLD que hay no son los PLD de Danilo y de Leonel. Ciertamente hay dos PLD, pero no un PLD de Danilo y un PLD de Leonel. La división en el PLD no es una división política, es una división ética, Abril. Hay un PLD de Odebrecht, hay un PLD de Sunlan, hay un PLD de la OISOE, hay un PLD de los Tucanos, hay un PLD de los terrenos de los Tres Brazos, hay un PLD de la corrupción, y viene la otra división, que es el PLD de aquellos que si no salen a trabajar a las 5 de la mañana no comerán en su casa. Es el PLD de los que no tienen dinero ahorrado en bancos offshore. Es el PLD de la gente que no ha disfrutado de las grandes mieles del poder en estos casi 20 años que el PLD ha estado gobernando. A ese PLD, y con ese PLD yo quiero comprometerme, con ese PLD de las estructuras de base, con ese PLD que trabaja en la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, ese PLD que como el compañero Ramón en los Alcarrizos dirige cientos de juntas de vecinos, ese PLD en Constanza, como el caso del ingeniero Torres, que dirige asociaciones campesinas, ese PLD que puede hablar en público sin temor a que lo avergüence, ese PLD es mayoría, Abril. Ese PLD se parece al pueblo. Ese PLD tiene las mismas heridas del pueblo, las mismas cicatrices que tiene el pueblo, porque ese PLD nunca ha salido del pueblo. El PLD que salió del pueblo, el PLD que se desligó del pueblo y se ha quedado enquistado ahí arriba, con miedo a bajar abajo, porque no se atreven a comer en un restaurante públicamente, no se atreven a ir a comprarlo al supermercado públicamente, sin temor a que lo vayan Esos son los miembros del comité a político. señalar, entre otros. Ese PLD, bueno, que siga su camino. Nosotros queremos quedarnos concentrados en ese PLD de las grandes En estos días se está discutiendo el tema de la ley de partidos políticos y las elecciones internas. Hay una corriente dentro del PLD que aspira a elecciones internas con el padrón cerrado y otro abierta. ¿Cuál sería tu posición? No, darle a la sociedad el poder para que la sociedad elija. Padrón abierto, procesos internos con padrón de la Junta Central Electoral, que voten los 7 millones de electores que están en el padrón de la Junta Central Electoral, las elecciones que sean dirigidas por la Junta Central Electoral, administrada por la Junta Central Electoral,
y agregamos una tercera posición para que se incluya en la ley de partidos, que se elimine el financiamiento público a los partidos políticos. ¿Por qué del dinero de ustedes hay que mantener los partidos políticos? ¿Por qué yo tengo que pagar a un partido político para que sus funcionarios principales, quienes dirigen, tengan que estarse dando la buena vida con el dinero del pueblo? ¿Y eso no aumentaría el financiamiento ilícito? No, el propósito, Abril, de financiar con el presupuesto general del Estado los partidos políticos era para impedir que el narcotráfico se metiera a los partidos políticos. Hoy el narcotráfico ha penetrado a los partidos políticos. El narcotráfico tiene gente en el Congreso, tiene gente en los ayuntamientos, tiene gente en todas las estructuras de los distintos organismos, de los distintos partidos del sistema. O sea, no se logró el propósito. Y a pesar de eso tenemos que darle a un partido 19 millones de pesos todos los meses. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En qué se beneficia un miembro de los partidos políticos de ese dinero? No le dan educación política. En el caso mío, y te lo puedo decir con mucha honra, a mí el PLD en mi tiempo me envió a estudiar en universidades europeas. Y yo estudié en universidades europeas gracias a que el PLD, en el momento en que el PLD funcionaba como partido, se invertía en ese tema. Hoy no se invierte en nada de eso. Hoy no se procura que el militante crezca en su formación, porque en la medida que más ignorante lo tenemos, en esa medida lo podemos manipular en mayores dimensiones, ¿no? De manera que se elimine el financiamiento público y que se financien los partidos políticos con cotizaciones de sus miembros. Usted quiere ser miembro de un partido, tiene que darle 500 pesos de cuota todos los meses a su partido para pagar la Casa Nacional. Pero si tú abres el padrón, entonces yo que pago, sí, tengo los mismos derechos que Kelvin que no paga. Fíjate, Abril, hasta gente inteligente como tú ya creen que ser miembro de un partido es solo ir a votar en unas elecciones. No, tienen derecho a elegir y ser elegibles. Ser miembro de un partido político es promover una visión holística e integral de ese partido político, es creer en una serie de postulados para implantarlo una vez lleguen al gobierno, pero no se limita a elegir o a votar por alguien en un proceso electoral. Lo que le estamos dando la oportunidad a la sociedad es que diga, mira, de tu partido, del partido X me gusta Abril, pero yo no estoy en la lista, en el padrón de ese partido. Denme el derecho como sociedad a yo ir y decirle a ustedes como partido, pónganme Abril en la boleta, porque si Abril me la ponen, yo voy a votar por Abril, que es miembro de su partido. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que los partidos están poniendo una barza de delincuentes en las listas y en las boletas al momento de presentarse a las elecciones generales, y la sociedad se ve sin alternativa. Pero eso es porque no hay convención, porque si hubiese convención de manera normal... ¿Qué pasa con las convenciones internas? Las convenciones internas son dirigidas y administradas por mafias electorales de los partidos. Son mafias, y te lo habla alguien que ha sido víctima de las mafias internas electorales del PLD, que operan, que un individuo que nunca estuvo en una actividad, en una asamblea... Te voy a poner el ejemplo de Jean Alain Rodríguez, que es el Procurador General de la República Dominicana en este momento. Jean Alain Rodríguez es miembro del Comité Central del PLD. ¿Ustedes lo sabían eso? Sí, sí. Y Jean Alain Rodríguez no participó, que yo sepa, en una sola actividad a nivel nacional promoviendo su candidatura. Y apareció como uno de los más votados. Pero así como él, muchísimos. Como él, muchísimos. En el caso de Jean, eso tiene que terminar. Carlos, en el caso de Jean, yo sí lo vi participando en asamblea y actividades. Bueno, yo no lo vi, Kelvin, perdóname. Yo recorrí el país varias veces en ese proceso. Pero como él aparecieron muchos. Como él hubo muchos, ¿no? Entonces, esto no puede ser. No puede, eso tiene que terminar. ¿Cómo va a terminar? Dándole el poder al soberano. Que la sociedad vaya y vote por la gente que mejor sirva del Hablando PLD de soberano, y de los demás partidos. en política se dice que se hace lo que conviene. Si conviene en el 20 de Danilo Medina, ¿cuál sería tu posición? Sí, pero ese es un dicho que es parte del maquiavelismo político. No se hace lo que conviene. No se hace lo debido. Aunque se pierda. Se debe hacer lo debido. A mí me dijo alguien, subiendo la loma de Constanza en esta semana, que tuvimos varios eventos, me dice un compañero Carlos, lo estamos apoyando a usted. Y a usted le va a ir muy bien aquí en La Vega, Dios mediante. Pero solo le pedimos que nunca acepte dinero de sectores cuestionados. Con lágrimas en los ojos, me lo dijo ese compañero en el vehículo. Con lágrimas en los ojos se lo puedo decir y confirmar como se lo estoy diciendo. Nunca nos falle recibiendo dinero de sectores que usted no pueda explicar de dónde esos sectores sacaron ese dinero. No es verdad que el fin justifica los medios. No es verdad. Por lo menos para quienes tenemos cierto temor en la divinidad y cierto respeto por la gente. No es verdad que se puede hacer de todo
para llegar a las posiciones públicas. Y cuando me dicen que en política se hace lo que conviene, bueno, es que si me conviene yo matar a esta persona para yo ser el candidato, yo lo voy a hacer. Y eso no puede ser, Kelvin. Ese es el viejo modelo. Sí, no hay posibilidad de que vuelva Danilo en el 20. Ese es el antiguo régimen. No conviene, y se lo dije en su momento al mismo presidente, tiene que trabajar para que en estos 4 años últimos, tres años que le quedan, pues haga una labor, haga un trabajo para que el pueblo lo recuerde como el presidente que él ha querido ser. Un gran presidente, alguien que ama a su país, que ama a su pueblo, alguien que no tiene ese afecto y ese apego por el poder. Pero si se embarca en otro proceso reeleccionista, el pueblo va a borrar muchas cosas de las cosas buenas que durante su gestión él ha Es hecho. decir, que tú estás preparado para ganarle internamente a Leonel Fernández. Nosotros vamos a competir con todo el mundo, con todo el mundo, con todo el que se quiera enfrentar a nosotros, Kelvin. Nosotros vamos a competir. Enfrentaremos, como dijo Simón Bolívar, en un momento en que la naturaleza quiso rebelarse, producto de un huracán que la azotó en ese momento. Le decía a sus fuerzas, vamos a vencer a todos los que se enfrenten a nosotros. Y si la naturaleza misma se enfrenta contra nosotros, también a la naturaleza misma la vamos a vencer. Nuestro proyecto presidencial no depende de que X o Y candidato aspire. Yo digo a algunos compañeros que dicen, no, yo voy a esperar qué va a decir tal o tal persona. Bueno, son gente que no merecen crédito. O sea, ¿qué seriedad puede tener un proyecto político que esté dependiendo de que X o Y aspire? Nosotros vamos con la ayuda del Señor y el apoyo del pueblo dominicano. Y el que no quiere enfrentarnos a nosotros, pues que no aspire. Ahora, Carlos, todo el que aspire nos va a tener de frente de manera legítima y libérrima en este proceso de cara al 2020. Gracias por acompañarnos. Gabriela. Muchas gracias, Carlos. A ustedes, el tiempo se va rápido cuando estamos En esta campaña esperamos tenerte de nuevo por aquí. Así será. Porque se nos quedaron muchos temas. En un minuto, ¿cuáles son las próximas actividades que tiene Generación de Servidores? Bueno, muchas actividades. Tenemos unos encuentros para el Cibao, tenemos encuentros nueva vez en La Vega, San Cristóbal, estamos próximamente en un gran encuentro allá en el Politécnico Loyola, Dios mediante. En las universidades, pues tenemos una agenda inmensa conversando con la gente está esperando algo nuevo. La gente quiere algo nuevo y queremos darle algo nuevo de esperanza al pueblo dominicano. Gracias, Carlos. Señores, vamos a unos comerciales y enseguida volvemos con su programa Así se expresa. Pronto, el diario con las informaciones más actualizadas de República Dominicana y el mundo, cumpliendo con todas tus expectativas. Meca Informa, la voz del pueblo. Visítanos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. Meca Informa, la voz del pueblo. Centro de Estudios Jurídicos MECA CEJUS. Impartimos diplomados, curso taller, conferencias, seminarios nacionales e internacionales, simposio, especialidades. Todas nuestras capacitaciones se realizan en el Salón de Eventos de ICIMED, calle Juan Sánchez Ramírez, casi Avenida Máximo Gómez, Gascue, Distrito Nacional. Para más información, llamar al teléfono 809-965-8643. Visítanos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, en Instagram. CEJUS RD. CEJUS, educando con sentido de responsabilidad social. Muy pronto, el diario con las informaciones más actualizadas de República Dominicana y el mundo, cumpliendo con todas tus expectativas. Meca Informa, la voz del pueblo. Visítanos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. Meca Informa, la voz del pueblo.